El propósito de este programa sobre el Libro de Mormón es ayudarnos a aplicar en nuestra vida diaria el conocimiento que hallamos en las vivencias de otros, sus enseñanzas, advertencias y testimonios, y sobre todo en la doctrina que Jesucristo enseñó cuando ministró en las Américas. En sus páginas encontramos verdades que fortalecen nuestra fe, renuevan nuestra esperanza y nos conducen al gozo de una vida plena y con propósito, aún en medio de los desafíos y adversidades que enfrentamos en este mundo. ¿Alguna vez imaginaste que en América, mucho antes del nacimiento de Cristo, se utilizaba un sistema de escritura basado en el egipcio? Bienvenidos a otro programa del Libro de Mormón. Continuamos con la historia de Nefi. Si no sabes quién es Nefi, te invito a ver los videos anteriores. Hoy vamos a continuar con 1 Nefi, capítulo 1, versículo 2-3. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y sé que la historia que escribo es verdadera, y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos. Aquí leemos que Lehi y Nefi escribieron su historia en planchas de oro, usando el idioma de los egipcios. Muchos años después, unos 470 años más tarde, el rey Benjamín enseñó a sus hijos ese mismo idioma, que era el que se usaba tanto en las planchas de oro como en las de bronce. En todo el Libro de Mormón la frase egipcio reformado aparece solo una vez, y eso lo encontramos en Mormón 9:32. Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Se referían a una forma modificada del idioma original que hablaban y escribían Lehi y Nefi. Morón explica que en su tiempo, unos 1000 años después de Lehi, tanto el egipcio como el hebreo habían cambiado y ya no eran los mismos que ellos usaban al principio. Este idioma no era algo nuevo en su tiempo. Nefi ya había dicho que escribía en el idioma de los egipcios cuando grabó sus planchas, y el rey Benjamín enseñó que Lehi podía leer las planchas de bronce porque conocía ese idioma. Lehi no solo les enseñó el evangelio a sus hijos, sino también el idioma egipcio para que pudieran enseñarlo a las siguientes generaciones. Así fue como el conocimiento se transmitió hasta que Moroni lo aprendió de su propio padre. En los días de Lehi, el egipcio era un idioma común, sobre todo entre comerciantes y viajeros. Si Lehi trabajaba viajando por la región, probablemente quiso que sus hijos aprendieran el idioma para que les fuera útil en la vida y en sus responsabilidades. Moroni incluso comentó que si hubieran tenido planchas más grandes, las habría escrito en hebreo. Sin embargo, el hebreo que ellos conocían ya no era exactamente el mismo que se hablaba en Jerusalén 1000 años antes. Había cambiado con los siglos. Por eso, el Señor proveyó un medio para que en el futuro esos registros pudieran ser interpretados correctamente. Mucho antes de eso, Nefi ya había dicho que escribía en el idioma de su padre, una mezcla de la ciencia o conocimiento de los judíos y el idioma egipcio. Pero esto no debe confundirse con el egipcio reformado usado por Mormón y por Moroni siglos después. Este sistema se utilizó para grabar gran parte del Libro de Mormón y no era necesariamente un idioma hablado, sino más bien un método o modelo de escritura. El hebreo era alfabético, se escribía letra por letra, normalmente solo las consonantes. El egipcio, en cambio, podía combinar símbolos que representaban sonidos con otros que representaban ideas completas, lo que permitía abreviar y ahorrar espacio. Esa ventaja era muy valiosa cuando tallaban cada carácter en planchas de metal. Aún así, este sistema hacía que el texto fuera más difícil de entender sin ayuda especial, y ahí es donde entra la mano de Dios para preservar el mensaje. Para comprender mejor lo anterior, vamos a analizarlo de esta manera. Hoy en día, si alguien quiere hacer negocios internacionales o quiere estudiar en una muy buena universidad o incluso ver películas sin esperar la traducción, ¿qué idioma deben aprender? Exacto, el inglés, porque el inglés es el puente que conecta a otras personas en todo el mundo. Es el idioma que se usa hoy en día
para poder conectarnos unos con otros. Pues en los tiempos de Nefi, ese papel lo cumplía el egipcio. No porque todos fueran de Egipto, sino porque era el idioma más usado para el comercio y los registros importantes. Eran como la llave que abría puertas en el mundo conocido. Y aquí viene lo sorprendente. Nefi nos dice que en las planchas de bronce y en sus propios escritos usaban una forma adaptada del egipcio. En América, siglos antes de Cristo. Imagínate algo así como encontrar documentos en inglés en un rincón remoto de la selva, escritos por personas que jamás pisaron Londres o Nueva York. Eso nos da una pista increíble del conocimiento y preparación que tenían. En las primeras líneas de su registro, Nefi nos deja un detalle fascinante. Dice que escribe en la lengua de su padre, que era una combinación de hebreo y egipcio. Puede parecer solo una curiosidad histórica, pero en realidad es un puente entre su mundo y el nuestro. Hoy vivimos algo parecido. Hablamos nuestro idioma natal, pero muchos aprendemos inglés para abrirnos paso en el comercio, en la educación o incluso para comunicarnos con personas de otros países. Así como nosotros adaptamos palabras y expresiones extranjeras a nuestro idioma, Nefi y su pueblo habían adaptado el egipcio a su propia escritura, dándole un toque único que reflejaba quiénes eran. Piensa en esto. En aquel tiempo, el egipcio era como el inglés de la época, el idioma más usado para los negocios y los intercambios internacionales. Por eso, aunque Nefi y su familia eran hebreos, dominaban esta lengua para comunicarse más allá de sus fronteras culturales. Es como cuando hoy enviamos un currículum en inglés o cuando una empresa, por ejemplo en Colombia, negocia con clientes en Estados Unidos. No estamos abandonando nuestra identidad, sino usando una herramienta para llegar más lejos. Este detalle de Nefi no es menor. Nos recuerda que, aun siendo fieles a nuestras raíces, podemos aprender a hablar el idioma que nos ayude a cumplir nuestras metas y sobre todo a llevar el mensaje que Dios nos ha confiado al mayor número de personas posible. Si Nefi pudo usar un idioma extranjero para preservar y transmitir las verdades de Dios, ¿qué idioma o habilidad crees que el Señor quiere que tú aprendas hoy para cumplir tu misión personal? Ahora bien, en el versículo 3 Nefi dijo: sé que la historia que escribo es verdadera y la escribo de mi propia mano. Nefi quiere dejar su historia de vida como un legado de fe y esperanza a sus generaciones futuras. Como hemos visto, no fue fácil escribir en planchas de metal como lo es hoy en día, ¿no? Con el papel y los bolígrafos. Porque solo así podrás descubrir si, como Nefi, también puedes decir: y sé que la historia que escribo es verdadera. La próxima vez seguiremos desentrañando más tesoros de este libro maravilloso. Dale clic en me gusta, comparte y deja tus comentarios. Hasta pronto.